Muy buenas a todos, Terbosaurios, bienvenidas y bienvenidos a este vídeo en el que quiero analizar los errores de continuidad de la saga X-Men. ¿Porque soy un hater? Todo lo contrario. Si fuera un hater no perdería el tiempo en analizar esto. Soy muy fan de la saga X-Men y ocurra lo que ocurra en el futuro, que salgan productos mejores, que a lo mejor Marvel Studios se atreva a sacar una película que supere con creces las mejores de aquel universo, yo voy a seguir siendo fan de esta franquicia. Es producto de su tiempo, pero es que su tiempo han sido 20 años, y por tanto la franquicia se ha ido adaptando un poco a las distintas modas por las que ha pasado el cine de superhéroes. Algo que me gusta de esta franquicia en particular es que creo que la mayoría de las películas son buenas, y también pienso que a nivel individual cada película está pensada como una película. Me vais a decir, Miguel, si es una película. Lo que quiero decir es que no hay puntada sin hilo. No hay película que yo piense que está hecha solo para formar parte de algo más grande, pero que por sí misma no represente gran cosa. Algo que le ocurría, por ejemplo, a Iron Man 2. Iron Man 2 es una película que, como película, estaba más o menos bien, regular, tirando a flojita, pero eso no era lo importante es que era parte de un conjunto mayor. Aquí no ocurre eso, aquí cada película está pensada para aportar algo nuevo, algo distinto. A veces lo hacen mejor y a veces lo hacen peor. Pero siempre he tenido la sensación de que son películas de cine. Y a ver, esto ya sé que es una cosa un poco rara. En el UCM en concreto hay películas que yo no sentía que fueran películas de cine, sentía que eran cómics adaptados literalmente, pero que no era algo que yo tuviera la necesidad de entrar a una sala de cine, comprar unas palomitas y disfrutar de la misma manera. Con los X-Men siempre me ha pasado esto. Y la cronología me resulta especialmente fascinante. Primero, porque soy muy fan de la historia, me encanta la historia y me gustaría poder aprender más de historia a lo largo de mi vida. Y me gustan también las cronologías ficticias. Precisamente como soy fan de la historia, me gusta la historia de la ficción. O sea, la historia y la metahistoria. Y en este caso, la saga de X-Men se va entremezclando con la realidad en según qué momentos. Y eso me gusta. Tengo que decir también que cuando salió la primera película, en el 2000, pues no pensábamos, esta película se ambienta en el 2000. No, simplemente pues una película de ahora, aunque sí que hay que decir que la película estaba ambientada en el futuro, aunque mucha gente no lo sabe, en el 2005. Entonces hay una pequeña contradicción que siempre se me ha hecho curiosa, una contradicción con la realidad, y es que podemos ver en Nueva York las Torres Gemelas del World Trade Center. Hasta Pícara tiene una foto de las Torres Gemelas en su casa. Y claro, eso en 2005 pues obviamente ya no estaba. Pero esto no es un error de la película, es un error que, bueno, pues cuando haces ciencia ficción mirando el futuro, te puedes equivocar en detalles así. ¿Quién iba a imaginar que esos pedazos de colosos iban a caer en el 2001? Iban a caer, no, iban a ser derribados. Bueno, aparte de eso, X-Men y X-Men 2 no tienen grandes contradicciones. Hay un cambio de actriz en el personaje de Júbilo, pero Júbilo es tan secundaria que no merece la pena ni tenerlo en cuenta. Es raro el hecho de que primero es una adolescente y luego es una niña, se ha hecho joven, pero, lo repito, es un personaje menor y si no eres fan de los cómics, probablemente hasta te pase inadvertida. Luego, hay cambio de actriz para Kitty Pryde y hay cambio de actor para Pyros. Aparte de eso, no hay grandes contradicciones. Las contradicciones empiezan en la 3, porque conocemos a Hank McCoy, la bestia, que ya tiene el aspecto azul, ya es grande, ya es la bestia, y en un momento dado conoce a Jeremy, el niño que tiene la habilidad de curar los poderes mutantes, o eliminarlos, reducirlos, digamos. Cuando le acerca la mano para estrechársela, su mano se vuelve, pues, del color de una persona blanca, ¿no? Digamos. O sea, es una mano como la mía. Y eso le sorprende, parece que lleva años siendo azul.
Sin embargo, nosotros ya hemos visto a Hank McCoy en un cameo en X-Men 2 que salía en televisión y ahí era humano, o sea, tenía un aspecto totalmente normal. Entonces, ¿es un fallo de continuidad? ¿Es algo que se arregló en el futuro con esa idea del suero? Ah, no lo tenemos muy claro. Sería el primer error de continuidad y no es muy grave todavía. Vamos a seguir con que en X-Men 3 conocemos el pasado de Jean Grey, que era una niña de unos 10, 12 años en 1986, lo que significaría que nació 12 años en 1974. Conocemos ahí a Eric y a Charles, que son fundamentales en la saga, pues aquí los vemos de jóvenes y vemos que Charles Xavier camina en 1986. Ojo a ese dato, camina y utiliza sus poderes, ¿vale? Eso es importante. La siguiente película es X-Men Orígenes Lobezno. Y ahí tenemos a Víctor Creed, Dientes de Sable, que se presenta como un hermano de Logan. ¿Dónde está el problema? Pues que cuando vemos X-Men, la primera película, Víctor Creed se enfrenta a Logan y no parecen reconocerse, no parecen recordarse. Claro, entendemos que Logan ha perdido la memoria, pero Víctor también. Es una cosa un poco rara. Ya no nos metemos en que el diseño sea distinto y el actor se parezca poco. Personalmente me gusta más el diseño de la primera película, pero el trabajo de personaje que tiene la película de Orígenes Lobezno, que sí, es una película muy criticable, todo lo que tú quieras, pero creo que el personaje de Víctor no estuvo mal. En esa película tenemos a William Stryker, y William Stryker le pega unas patadas a la edad. Es impresionante. Aparece en 1973 en Vietnam. Y luego lo vemos, también en Días del Futuro Pasado, en Vietnam, más joven, pero es que si luego volvemos a 1980, que es el año en que se ambienta la mayor parte de la película de Orígenes Lobezno, vuelve a envejecer. No tiene ningún sentido. Pero es que además, el William Stryker que aparece en la película de Orígenes Lobezno es un hombre de unos 40, 45 años, pongamos que tiene, y si ves al William Stryker de X-Men 2, ¿qué tiene? 60 y pocos. O sea, como que ha envejecido demasiado. O sea, no ha envejecido lo suficiente para el tiempo que ha transcurrido. No sé si me explico bien. Digamos que ahí hay un error, pero luego ya si metes lo que pasa en Días del Futuro Pasado y en Apocalipsis, aunque Apocalipsis mejor la dejamos a un lado porque sabemos que hay un cambio en el tiempo y todo, el caso es que si nos metemos con ese fragmento del pasado, de Días del Futuro Pasado, en el que aparece William Stryker, lo vemos como una persona entrada en los 40, una persona que no tiene ni los 30 años, y luego volvemos a estar entrados en los 40 y después tenemos 60 años. Uf, la edad de Stryker es un mareo, y eso que todavía no hemos metido la segunda línea de tiempo, porque sí, esta franquicia tiene dos líneas de tiempo. Ahora, Primera Generación. Primera Generación es una película veneradísima y está escrita por Bryan Singer, aunque muchos no lo sepan. Por tanto, las incongruencias a mí me pesan el doble. De hecho, yo tengo que decir que si bien es una película muy entretenida, muy disfrutable, yo en su momento la percibí como fallida. Dije, pero qué grandeza está viendo la gente cuando esto está metiendo tanta patada a la continuidad. Claro, en aquel momento las patadas a la continuidad eran algo relativamente nuevo. Ahora ya es un despiporre, así que no pasa nada. Vamos a ver, en Primera Generación los fallos tienen el delito grave de que la película está escrita por Singer. Y yo digo, a lo mejor Singer quería evitar X-Men 3 y Orígenes Lobezno porque no le habían gustado. Pero es que también mete patadas a su primera y segunda película. Entonces, si la película se hubiese anunciado como un reinicio, pues yo la recibo con los brazos abiertos, pero dice ser una precuela, y si es una precuela, le mete unas patadas a su continuidad que no tienen ningún sentido. Para empezar, la edad. Charles Xavier dijo en la primera película que a los 17 años conoció a un joven llamado Eric Lensher. A los 17.
No dijo cuando yo era joven, cuando estaba en la universidad, cuando andaba por mis 30, dijo a los 17, es que es un dato muy específico. Aquí no tienen 17 años, ni de broma, vamos. Pero es que por esas mismas hay otro error. Moira MacTaggert está en primera generación. ¿Qué problema hay? Que Moira MacTaggert ya apareció en X-Men 3 siendo una mujer joven de 30 y pocos años, y aquí también tiene 30 y pocos años, y yo digo, vamos a ver, Moira, que yo sepa, no es mutante, ni tiene poderes de curación, ni regeneración, entonces, ¿por qué Moira se mantiene tan joven aunque cambie la actriz? Es que no tiene ningún sentido. O sea, Moira en los años 60 tiene el aspecto de tener unos 30 años, pero en los años 2000 también tiene el aspecto de tener unos 30 años y no ha envejecido nada en absoluto. Uf, eso es doloroso y es raro. O sea, ¿dónde está la fórmula, Moira? Por favor, preséntanosla. Y además, que Charles habla de ella como una amiga de su edad. Y en el futuro, en X-Men 3, Moira tiene bastantes años menos que Charles Xavier. Uy, 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 aquí la continuidad. Pero es que los fallos continúan, porque Charles dijo, en X-Men, que Magneto le ayudó a construir a Cerebro. Si vemos primera generación, Cerebro lo construye Hank McCoy. Esta yo la medio arreglo diciendo, puede ser que en alguna de las infinitas treguas que hacen Charles y Eric, pues él perfeccionase funcionamiento de Cerebro y Eric le ayudase a construirlo, pero ya os digo, es una excusa pillada con pinzas. Más problemas. Charles tiene pelo y se queda parapléjico en 1962. Arrea. ¿Qué pasa con ese flashback de 1986 que vimos en X-Men 3? He visto gente que dice, no, es que no es él, está haciendo una proyección desde el coche. Mira, no me vengáis con cuentos. Se ve claramente que sale caminando del coche y puede manejar sus poderes. O sea, no tiene ningún sentido, como tampoco tiene sentido la escena que vimos en Orígenes Lobezno, en la que él sale de un avión, sale de un jet y sale caminando y usando los poderes al mismo tiempo. O sea que ahí tenemos otra patada gorda a la continuidad, por no hablar de los hermanos Summers. Alex Summers aparece aquí con unos 20 años y su hermano Scott, en la primera película, tiene, pongamos que tiene unos 30. Y yo digo, ¿cómo puede ser que los hermanos se lleven tantos años? O sea, no tiene ningún sentido una vez más. O sea, es que más podrían ser padre e hijo que hermanos. A ver, hay hermanos que se pueden llegar a llevar muchísimos años, hasta 16, 18. Bueno, el caso de Julio Iglesias, ¿no? Julio Iglesias tiene unos hermanos que tienen como 70 años menos que él. Es una cosa rara, pero puede ocurrir. Ahora, que estos dos hermanos se lleven tanto tiempo, a mí no me cabe en la cabeza, no me parece que tenga lógica. Y luego cuando vimos eso en Apocalipsis, que ya sé que es de otra línea de tiempo, pero no tiene sentido, no tiene sentido que se lleven tanto, y es que muchos errores se dan precisamente en la segunda tetralogía, porque pasan muchísimos años entre películas. O sea, de la primera a la segunda pasan 11, de la segunda a la tercera pasan 10, de la tercera a la cuarta pasan 9, y nadie envejece. Todo el mundo se encuentra igual. Yo digo, bueno, Logan entendemos que puede no envejecer, Mística puede no envejecer, tenemos también a Dama Mortal, pero los demás, por favor, envejeced, aunque sea por cortesía, por respeto a la humanidad, que no envejecemos. O sea, que sí envejecemos. Por favor, vamos a seguir con los errores. En Lobezno Inmortal hay un error que no es tan grande, y es el hecho de que Logan recuerda a Yashida. Cuando descubrimos por películas anteriores que le habían borrado la memoria. Sí que es cierto que en la primera película no se sabía muy bien quién era Logan, su pasado. Él solo sabía que se llamaba Logan, que llevaba tiempo huyendo, que tenía el poder de la regeneración y las garras de adamantium, y buscaba explicación al misterio de su vida. Pero era muy ambiguo. Y claro, cuando en Orígenes Lobezno Stryker le borra la memoria, ¿cuánta memoria le borra? O sea, le borra toda la memoria desde que nació,
le borra toda la memoria desde 1979, desde hace unas horas. Es que no se sabe. Sabemos que le borra la memoria, pero queda muy vago, difuso. No está muy bien explicado ese tema de la memoria de Logan y ya os digo que termina siendo un poco incongruente. Y ahora nos vamos a Días del Futuro Pasado, que es una película crucial porque es la que divide la línea de tiempo en otras dos. Digamos que todo lo que ocurre desde Primera Generación hasta el pasado o hasta el futuro de los Centinelas es de la primera línea de tiempo y todo lo que ocurre después del cambio de los Centinelas es ya de otra línea de tiempo. Es complicado de explicar. Digamos que todo lo que ocurre entre 1973 y 2023 ocurre en la primera línea de tiempo, pero luego con el viaje de Logan de 2023 a un nuevo 1973 cambia todos los eventos del futuro. Entonces, si ya había errores en la cronología en esta primera línea, cuando llegamos a la segunda línea, esto ya se vuelve totalmente insalvable, porque llegamos a Días del Futuro Pasado y descubrimos que en el pasado los centinelas se crearon gracias o por culpa de el asesinato de Bolívar Trask. Bien, no habría ningún problema si no fuera porque Bolívar Trask estaba vivo en X-Men 3 y era un hombre de un aspecto completamente distinto al de Peter Dinklage. Era un hombre grande, negro, de unos 50 años, y este es blanco, de unos 40 y pequeño de estatura. Aparte de haber estado vivo, ese cambio físico y además lo mismo, no haber envejecido, ¿cómo me justificas eso? Lo importante es que su muerte es lo que crea todo este lío y es lo que hace que los centinelas lleguen, los X-Men tengan que enfrentarse a ellos, volver al pasado, arreglarlo todo. Entonces, ¿por qué Trask está en X-Men 3? Es lo que no tiene ningún sentido. Ahí yo supongo que prefirieron, desde el guión de X-Men Días del Futuro Pasado, hacer, no borrón y cuenta nueva, pero sí tomar de X-Men 3 lo que necesitaban y seguir continuando con la 1 y la 2 al tiempo que hacían secuela de Primera Generación. Entonces, esta película sopla y sorbe al mismo tiempo. ¿Eres secuela de Primera Generación? Pues sé secuela de Primera Generación. ¿Eres secuela de la trilogía original? Sé secuela de la trilogía original. Si me haces las dos cosas, al final acabas creando más agujeros de continuidad, más problemas. Y estos problemas los vemos ya de entrada con el hecho de que al viajar al pasado, Logan está en Nueva York. ¿Por qué está en Nueva York? Vale que el año 1973 fue un año de 365 días, con sus días y sus noches, fue un año normal, vale. Pero ¿estaba en Nueva York precisamente en el mismo momento que se supone que estaba en Vietnam? Y además, creo que para ese tiempo él ya conocía a William Stryker. Pero cuando William Stryker le ve, no reacciona ante él como un conocido, le ve como algo nuevo. Uf, aquí tenemos ya algún problemilla. Y luego, más problemas. Aquí descubrimos que Stryker lo captura al final de la película. Todo estaba destinado a que Stryker lo capturase, pero al final resulta que no fue él, fue Mística. ¿Por qué? El guión iba dirigido a que ese hombre iba a ser Stryker, lo iba a atrapar, le iba a poner el adamantium. Pues aquí no, aquí al final hacen que sea Mística. Entiendo yo que para salvarle, porque sufrió mucho con lo del adamantium, pero al final ese giro no sirve para nada. Por no hablar de que es absurdo que desde que Logan se ahoga en el río hasta que Mística llega, o sea, ha llegado demasiado deprisa y ella no tiene supervelocidad que sepamos. El cambio en el tiempo hace que algunos personajes cambien su edad de nacimiento. Digamos que algunos que nacen en un determinado momento, pues nazcan después o que nazcan antes. Es un poco raro y es un poco lioso. Ya os digo que a veces en esta cronología es mejor hacerte el tonto para según qué cuestiones, porque si los agujeros de guión te ponen un poquito nervioso, pues aquí lo vas a pasar verdaderamente mal.
En Días del Futuro Pasado, Magneto estaba en prisión y la verdad es que, no sé, se me hace sorprendente que estuviera en prisión en 1973 porque ¿cómo escapó de esa prisión originalmente? En esta película vemos que escapa gracias a los X-Men, pero si los X-Men no estaban formados en ese momento, bueno, y aquí tampoco, pero que eran... No había ese grupo de 3 amigos que van a rescatarle con la ayuda de Quicksilver. Entonces, ¿cómo salió en la película, o sea, en la línea de tiempo original? Hmm, Otro problema. Luego, si nos saltamos de esta película a X-Men Apocalipsis, volvemos a tener a Moira. ¿Y Moira sigue joven, como en primera generación? ¿Qué pasa con Moira? ¿Por qué no ha envejecido ni un día? Es que hasta Charles lo comenta en la película. Dice, no ha envejecido ni un día. Y digo, ya han pasado 21 años. Pero nadie ha envejecido en estos 21 años. Y nadie envejecerá en los próximos 9 años. Es una cosa inherente de esta franquicia. Es un mal tan endémico como los problemas de continuidad. Y precisamente aquí vuelve a ocurrir lo del arma X. Entiendo yo que ocurre de manera diferente, porque en la línea de tiempo original ocurría en torno a 1980 y aquí ocurre en 1983. Pero es que por esas mismas, Jean Grey ahora es más joven. O sea, vamos a ver, Jean Grey es una adolescente en los años 80, cuando no tiene sentido. O sea, no tiene sentido, ¿por qué? Porque vemos en el futuro, veremos en Dark Phoenix, un flashback a su infancia, cuando ella podía tener unos 8 años, y eso era 1975. Eso no tiene sentido con la Jean Grey que vimos en X-Men y que luego continuó en la 2 y la 3, con ese flashback de la 3, no tiene ningún sentido, porque entonces hay una Jean Grey que nació en 1974 y hay otra que tuvo que nacer antes, que es la de Sophie Turner. Pero es que por esas mismas Scott también nació antes. Scott y Alex son hermanos en esta línea de tiempo. ¿Y cuántos años le saca Alex a Scott? Porque si Alex tenía, pongamos, voy a hacerle muy joven, 16 años en primera generación, pasados 21 años, es que Alex tendría que tener como poco 37 años. Entonces, si tú tienes 37 y tu hermano tiene 20, puede pasar que os llevéis 17 años, pero ya empiezo a ver esto un poquito rebuscado. Por no hablar de que Tormenta aquí entra siendo una jinete de Apocalipsis y luego se une a los X-Men. Eso no es un fallo de continuidad, simplemente es raro. Ángel o Arcángel aquí es joven como era en X-Men 3. No, en ambas tiene el mismo rango de personalidad, más o menos. Lo único que aquí es malo y que aquí nació antes. ¿Y qué más? Rondador Nocturno conoció a los X-Men en X-Men 2 siendo adulto y aquí los conoce siendo joven. Hay bastantes problemas en ese sentido con los personajes. ¿Por qué? Porque en primera generación creamos una nueva generación, pero es que en Apocalipsis no hemos terminado de presentar esa nueva generación y estamos con otra nueva generación. De hecho, volviendo a la primera generación, teníamos a Emma Frost, que aparecía como una mujer de 30 y pocos en esa película de los años 60, y luego la volvemos a ver en Orígenes Lobezno, en 1980, más joven. Pero eso es un descaro, eso no tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza. También hay que decir que el mechón de Tormenta, ¿por qué tiene el pelo blanco? Pues eso se explica en X-Men Apocalipsis, y de temas capilares va la cosa. También se explica por qué Charles se quedó calvo. No era necesario, más que nada porque yo me planteo, si él se quedó calvo por Apocalipsis, en la línea de tiempo original, ¿por qué se quedó calvo? Porque además hay hombres que tendemos a clarear con la edad y bueno, pues tenemos entradas, luego tenemos por aquí la coronilla, o sea, es algo normal. Lo que pasa es que yo por aquí tengo el pelo bastante fuerte, entonces cabe suponer que no me voy a quedar calvo de aquí, que algo de pelo me quedará en la cabeza. Pero es que Charles Xavier era bola de billar, no le quedaba nada, absolutamente nada. Según
X-Men Apocalipsis fue por Apocalipsis, pero ¿por qué se quedó así de calvo en la línea de tiempo original? No lo sabemos. Otro error que viene ahora, y estos están relacionados con el cambio de la línea de tiempo. Según Dark Phoenix, Jean Grey se va al cielo al final, digamos que se convierte en energía solar, algo muy extraño, y acaba en el cielo. Acaba más allá del cielo, acaba en el espacio. Y Charles Xavier se retira de la dirección de la escuela. Entonces, ¿por qué en 2023 Jean Grey está viva en la escuela, siendo Famke Janssen, y Charles está dirigiendo la escuela? Una vez más, no tiene sentido. Luego ya, si nos adentrásemos en la película de Logan, ahí no hay muchos fallos de continuidad realmente, más allá del hecho de que aparece Caliban, que ya salió en Apocalipsis. Y esto es gracioso, porque a James Mangold le preguntaron: ¿has incluido a Caliban en la película, pero no sabías que salió en Apocalipsis? Y él dijo: yo no sabía que salió en Apocalipsis. Lo que demuestra que muchas veces ni siquiera dentro de la propia saga tenían muy claro lo que estaban haciendo y no cuidaban esos detalles. Yo creo que tendrían que haber estado más pendientes de lo que se había hecho, de lo que había funcionado y de lo que no había funcionado, en vez de saca personajes, sácalos así, así, así. O sea, porque por esas mismas también tenemos al personaje de Psylocke, Mariposa, que aparece en X-Men 3 y aparece en X-Men Apocalipsis. En concreto, la versión de X-Men Apocalipsis me gusta bastante, además tiene un aspecto así muy comiquero, muy guay, y una vez más no tiene sentido que esté viva siendo joven en los 2000 y sea también joven en los 80. Bueno, he pensado solo unas poquitas cosas, las he soltado así como me han ido viniendo. Algún día me gustaría hacer un vídeo de la cronología de toda esta saga, porque solo me he puesto a soltar errores, y son errores divertidos hasta cierto punto. Entonces, ¿cómo recomiendo yo ver estas películas? Creo que X-Men 1 y 2 son un binomio indivisible, y el resto, tengo que decir que la 3 va con esas dos, nos guste más o nos guste menos. X-Men Días del Futuro Pasado, la puedes ver como una secuela de esta trilogía o la puedes ver dentro de la tetralogía a la que pertenece. Y luego tenemos la trilogía de Lobezno, que ya os digo, va un poquito aparte, va más o menos conectada con la trilogía original, pero también tiene fallos. Por ejemplo, en Lobezno Inmortal vemos un epílogo en el que Logan coincide con Magneto y con Charles y todavía tiene las garras de hueso, las garras que se le quedan al final de la película. Entonces, ¿por qué le rompemos las garras si luego en Días del Futuro Pasado vuelve a tener las garras de adamantium? Es que le crecieron de nuevo o se las arregló Magneto. Ya, pero eso hay que explicarlo. Una vez más, no hemos estado pendientes de lo que han hecho los demás, hemos estado pendientes de lo que nosotros queríamos hacer. Así que lo mejor para ver esto es: Deadpool va por su lado, los nuevos mutantes van por su lado, tetralogía de primera generación, bueno, pues esa va por su lado, aunque ya os digo, Días del Futuro Pasado podéis elegir si la veis con su tetralogía o si la veis como secuela de la trilogía original. La trilogía original, que la podéis combinar con la trilogía de Logan, y el resto hay que echarle imaginación y mucha paciencia. Y ya sé que la mayoría de la gente no está pendiente de esos fallos de continuidad, simplemente ven las películas y si les gustan las disfrutan y si no les gustan, pues ya está, otra cosa. A los que nos gustan un poquito más, pues nos gusta fijarnos en estos detalles, y si la cronología no está del todo bien establecida, pues nos hacemos un lío, pero por otra parte también nos gusta estudiarlo, es divertido. Esto es todo por ahora, Tarbosaurios, espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, por favor suscribíos al canal, compartidlo, conceded un pulgarcito arriba y os invito a que os paséis a disfrutar del próximo. ¡Hasta luego!